Vuelvo a iniciar la grabación, que en realidad estoy iniciando una nueva reunión, porque en el instante en que estaba cerrando la grabación anterior, vi que había aparecido nuestro amigo Alexander Padilla. Ya le he dado la indicación de que puede volver a entrar, puede volver a hacer clic en el vínculo. Lo estoy esperando. Bueno, ahora no entra Padilla. ¿Por qué será? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Cómo le va? Todo bien. Bueno, discúlpame que te haya cortado, pero te vi en el momento en que estabas eh, deteniendo la grabación, que al final no fue detener la grabación, sino toda la sesión. Pero Sí, yo vi que, o sea, había entrado a la sesión y decía como que ya había finalizado, entonces pensé que era porque no había nadie y ya le iba a escribir por eso mismo, para preguntarle si iba a hacer otra sesión o... ciertamente no había nadie. Estaba explicando precisamente que según el reglamento, cuando el profesor espera 15 minutos en una clase de 3 horas académicas, puede ir. Y los estudiantes tienen que esperar media hora. Bueno, Ok, pero ya estás aquí, ya podemos conversar si deseas, si tienes alguna cosa, alguna pregunta. ¿alguna? Sobre el tema de la semana. Sí, Bueno, sobre el tema de la semana vi que era sobre las novelas policíacas, no recuerdo cuál es el nombre del profesor. Disculpe la Marcos, bulla. Santos. qué Disculpe la bulla. bulla, pero Ah, era ¿tienes bulla allá que atrás? Ahora que lo sí, mencionas me doy mucho. cuenta, pero antes no me había dado cuenta. Sí, por eso trato de hablar un poquito más fuerte. Me gustó, realmente sí me gustó el tema. No pensé Eh, que hubiera tanto tema, o sea, tanto contenido en ese tema, en ese ujú, género de las novelas policíacas. ujú. Y realmente nunca he leído una. Le quería decir, a ver si me daba alguna recomendación de una muy buena, porque mientras lo explicaba, pensé en Sherlock Holmes por el tema del detective y todo eso. Bueno, Sherlock Holmes Pero, ciertamente es de esas, y es de la buena. y esta es buena. Bueno, realmente no lo he leído, pero sí, sí se ve bueno. ¿Cuál Yo otra estaba, así perdón, podría recomendarme? mientras estaba yo esperando aquí, iba diciendo, me estaba grabando yo solo, que Sarko siempre, un momento, perdón. Vale. Ajá, aló, aló. Que Aquí estaba estoy. diciendo cuando todavía no había llegado, me estaba grabando yo solo, que sí, hay gente que considera este género un género menor, un subgénero, dijo Sarkos en el video. Dice que antes se le consideraba un Ujú, subgénero, pero ahora ya es un género. Eh, sí. y
una novela que yo mencioné cuando todavía tú no habías llegado, es Luna Caliente, de Mempo Giardinelli. Esa es una que Sarko siempre estudia con sus estudiantes, que lo hacía cuando estábamos en presencial. Últimamente. ¿Aló? Creo que se le apagó el micrófono, profesor. Oye, sí, involuntariamente lo puse mute. Estaba diciendo que una de las que utiliza Sarcos en sus clases, porque Sarcos es el especialista en novela policial entre nosotros, una que él utiliza es Luna Caliente, de Mempo Giardinelli. Ahora ya no me acuerdo de las otras, creo que son otras dos que no recuerdo. Pero mira, Vale. uno de los Sí. iniciadores del género, oye, no recuerdo si lo menciona él en el video, es Julio Verne, como ya tú recordaste. No, Julio Verne. Sherlock Holmes es de Sí. los... Sí, bueno, me está sonando extraño eso. Y Edgar Allan Poe. Bueno, sí, Edgar, sí, realmente sí, pero Verne, bueno, claro, tiene sentido, claro que sí. Tengo que ir a averiguar eso porque es un error importante que yo diga que un autor, que una novela fue escrita por un autor y que sea de otro. Va a tener que hacer un mea culpa. Hola, Venegas, ¿cómo Hola, estás? con la rectora de los jueces, porque ellos tienen, eso se llama la... Oh, por supuesto que es un error. El autor de Sherlock Holmes es Arthur Conan Ajá. Doyle. Dios mío, Sí, es que me pareció raro que ¿por qué meto yo la pata de esta manera? Ahora voy a tener que cortar ese pedazo de la grabación. Nada, está bien. Bueno, Ahí son muchísimos. parece que Venegas no tiene micrófono. Entonces, ¿qué tienen por ahí, muchachos? ¿Qué preguntan? ¿Qué los inquieta? Ahorita que me está diciendo lo de Verne estoy impactado realmente. No, pero Porque es que sí hay algo de eso en Julio Verne. Lo que pasa es que Julio Verne es mucho más de novela de viajes. Sí, de aventura y todo eso, pero claro que hay misterio. Sí, alguna cosa hay escondida que hay que desentrañar, pero no son novelas de detectives. Yo metí la pata, Ok. Bueno, él dice que, el señor Santos, dice que las novelas básicamente se tratan en sí de resolver de la manera más lógica algo que es una incógnita. Sí. Algo que normalmente no encontremos la solución sino hasta el final. Y bueno, si lo consigues antes del final, eso es una satisfacción, me imagino que es grandísima. Ciertamente. He visto también mucho las novelas como de asesinatos. También Sí. serían, o sea, mientras haya un misterio y alguien que lo pueda resolver, calza como novela detectivesca o policial. Sí. El centro de atención de la novela policial es un crimen que se ha cometido y que un detective, un policía o personaje que tiene esas características trata de resolver. Y que lo resuelve al Vale. final por medio del razonamiento. Agatha Christie es otra gran autora de libros de detectives. Y hasta tiene suena mucho su nombre. Sí, claro, tiene que sonarte. Hay muchas películas basadas en los libros de Agatha Christie que son impecables. Los libros, bueno, las películas también, por supuesto. Agatha Christie incluso ha hecho populares, conocidos, famosos, unos personajes suyos como el detective Poirot o Poirot, como se pronuncia en español.
Ok. que es protagonista de varias de sus novelas, o muchas más bien. Y hay otro detective famoso de Agatha Christie que se llama, la señora, una señora, viste, la señora no es detective, es una mujer muy inteligente, solamente eso, ¿no? Exacto. No creo que tenga formación de policía o formación detectivesca, pero es una mujer que utiliza el razonamiento lógico de una manera magistral y siempre resulta que la autora la pone en unas situaciones en que se presenta un crimen, un misterio de quién mató a fulano, si era una persona que todo el mundo quería. Él no tenía problema con nadie, ¿y por qué lo mataron? Entonces ella tiene que hacer la investigación y deducir. De la La cultura señorita, americana, perdón, de la cultura americana contemporánea, bueno, esto es básico, pero es como también las de, ay, ¿cómo se me olvidó el nombre? Ay, ya va que estaba a de punto de Nancy Drew. mencionar, perdón, estaba a punto de mencionarte por finalmente el nombre de la personaje que siempre resuelve los crímenes, aunque ella no es detective. Lo es porque hace su Ok. trabajo, pero no es detective originalmente. Es la señorita Marple. Poirot, Mark, Poirot y Marple, o Marple, son los detectives más famosos de Agatha Christie. Perdón, ibas a mencionar a un autor americano. ¿Quién era? no recuerdo cuál es el autor, pero eh, son las novelas de Nancy Drew, que básicamente son ella, una chica relativamente normal, porque es muy Las, no- inteligente. las novelas de quién, perdón? Las aventuras de Nancy Drew, que es como Ok. ya novelas más enfocadas a los jóvenes, pero igual siguen siendo detectives. Ajá. O sea, no quiero quitar el mérito tampoco. No la conozco, no la conozco. Ok. Ese es Hay el veces perro que que son buenas, pusiste, son ese es el perro que pusiste en no, el grupo, que tiene tiene más ojos que cara. no. A ver, Nancy Drew. Ok. Misterio. Bueno, perdóname que te haya interrumpido, parece que te quité la inspiración. No, estoy buscando la autora de Nancy Drew para darle una mejor referencia. Ok. Mientras tanto, se conectó nuestra compañera Venegas, quien acaba de decir, yo amo los libros de Julio Verne. Muy bien, eso está muy bien de tu parte, Venegas. Yo también los amo, acabo de contestarte en el chat y agregué que es de los autores que le leo a mi hija de 8 años. Cuando descubrió La Vuelta al Mundo en 80 días, en primer lugar se enamoró del título y después pidió que se lo leyera y estuvimos un mes o un poco más leyéndolo. Cada noche leíamos un pedazo y se emocionaba mucho. Disculpe que no pueda hablar por audios, es que no tengo audífonos para hacerlo. No hay problema. Cuando falta eso, aquí está el chat. Yo lo tengo aquí abierto Sí, para ver quién interviene. ok. Ok, el autor es Edward Strayman. Strayman. Creo que se pronuncia así. No sé Bueno, cómo se pronunciará eso. Ya le voy a mandar un captura por el grupo. Pero, tampoco lo conozco, pero no importa. pero dentro de la cultura americana actual, es como es un referente muy fuerte. Ujú. Entonces, bueno, la quería mencionar por eso. Bueno, Muy bien, muy bien. desde 1959 está en emisión. Caramba, ya era tiempo de que yo me enterara de su existencia. ¿Qué le Sí, pasa? pero eso, son demasiados títulos saliendo al mismo tiempo. Creo que hay una fanaticada muy grande para ese género. Es Bueno, muy envolvente. Es,
se podría tomar que es como la respuesta a lo que fue el romanticismo, o sea, como que ya no es un monstruo que no tenemos ni idea de qué es, sino como que vamos a encontrar por qué esto existe, qué hay Caramba, detrás de esto, si es real. qué pregunta tan interesante. Sarcos no dice nada de eso. No recuerdo, Yo tampoco. creo que no, pero no me gustaría decir que no y que lo haya dicho. No, no, no creo que sea una respuesta al romanticismo, porque en el siglo XX, cuando comenzó el siglo XX, ya el romanticismo no andaba por ahí. Aunque en realidad, mira que todos somos siempre románticos, sobre todo cuando somos muy jóvenes. Cuando somos adolescentes y de repente se nos ocurre que queremos escribir un poema, somos totalmente románticos, aunque el romanticismo haya pasado hace más de 100 años. Lo que pasa es que cuando uno ya llega a la edad adulta y escribe, bueno, se da cuenta de algunas cosas y ya no escribe así. Pero entonces no creo que sea una respuesta del romanticismo, pero sí hay esa Romanticismo de pregunta sobre debate. lo misterioso. Sí hay la exploración de lo misterioso, solo que se distingue del romanticismo porque el misterio se resuelve. En el romanticismo, si no se resuelve, es mejor. Y además, el romanticismo quiere el misterio, pero porque no es racional. El romanticismo se Ok, oponía al uso excesivo de la razón del periodo anterior, que era la ilustración, que era puro cerebro. Entonces los románticos empezaron a decir, un momento, vale, ya basta, puro cerebro, todo el tiempo, la mente, todo el tiempo el pensamiento, no, también las emociones son importantes, también lo que el hombre siente y los impulsos que lo llevan a la acción, si es que a los románticos los llevaba a la acción, sí, porque algunos incluso iban a la guerra por eso. Eh, y entonces, si estás enfocado en las emociones, entonces la novela detectivesca quizá no combina mucho con eso porque en la novela detectivesca hay que resolver el crimen con la lógica. Los detectives de las novelas detectivescas son totalmente cerebrales. Eh, el que se enamora pierde, diría, ay, no me acuerdo qué personaje era el que decía eso, era un personaje importante. Y no es que los detectives no se puedan enamorar, porque eso no tiene mucha cabida en la configuración psicológica del detective de la novela detectivesca. En la configuración psicológica de un detective normal de la vida real, claro que sí. En la ficción, en este tipo de novela, hola Jesús. Es que se bueno, acaba de me conectar dejó Jesús Ramírez. ok. Aquí pregunta Venegas. Ya va. Entré tarde a la clase. Hoy no es clase, pero está bien. Clase. Julio Verne es de novelas detectivescas. Yo metí la pata, Venegas, y mencioné a Julio Verne como autor de... ¿cuál era la novela? Padilla. Sherlock De Holmes. novelas de... Ah, sí, Mencioné a como Julio autor. Verne como autor de Sherlock Holmes y de repente a Padilla y a mí, a los dos, nos pareció extraño ese dato. Yo fui a buscarlo y encontré que me estaba equivocando, que el autor de Sherlock Holmes no es Julio Verne, es Arthur Conan Doyle. Sí, y mencioné que sí hay alguna cosa misteriosa de vez en cuando en algún texto de Julio Verne, pero lo principal de Verne no es lo detectivesco, es sobre todo los viajes y la ciencia, la aplicación de la ciencia a, para explicar lo que pasa, que no siempre es un misterio, muy pocas veces es un misterio. Entonces, no, Julio Verne, no, más bien no.
Hannibal, pero no creo que eso entre en este ámbito. Bueno, si es un texto literario y hay un crimen, que en el caso de si es Hannibal Lecter, entonces no es un crimen, es un conjunto inmenso de crímenes. Si tenemos un texto literario y hay un crimen y un detective que lo resuelve, sí. O por lo menos tiene muchas posibilidades de entrar en este ámbito. A ver, ¿qué más me dicen? ¿Me comentan? ¿Reflexionan? Yo creo que esta es la primera vez que entra nuestro compañero Ramírez y debe estar diciéndose, bueno, ¿qué alboroto es este? Porque el profesor no está dando clase. Habrás visto, Ramírez, que los alumnos dicen clase y yo digo que no es una clase. Normalmente se trata de una sesión en que preguntamos, comentamos, ¿no? Desentrañamos lo que se ha dicho en el video de la semana o en algún texto que se haya leído, material teórico, cosas así. Sí hay ocasiones en que yo he preparado algo y lo muestro en la pantalla y voy dando una clase, ¿no? Como si estuviera delante de ustedes en el salón, pero por medio de la pantalla. Hoy no, hoy estamos en, digamos, preguntas y respuestas. Está bien, profe, comprendo. Ok. O sea, en próximas ocasiones puede ser bueno que prepares tus preguntas, tus reflexiones, ¿no? Bueno, también se lo digo a Vale, todos. vale, Lo digo vale. a todos. Bueno, parece que esto va a terminar pronto hoy, porque no veo mucha proliferación de preguntas o de comentarios. Bueno, por mi parte no tenía tantas dudas sobre el tema. Había algunas cositas que quería aclarar como para tenerlas más claras, pero más entendidas. Pero creo que así estoy bien. Creo que no era mucho lo que quería preguntar. Pero podemos tomar el espacio para hacer otras preguntas de otros temas que no sean de la semana, o no se puede. Ay. Bueno, si no hay más preguntas sobre este tema, puede hacerse eso. ¿Venegas? A ver, entonces, Padilla, ¿qué otra cosa quieres tratar? Que no sea la Bueno, novela detective. esto ya un poco atrasado, pero creo que no puede llegar a entrar a la clase. ¿Y Ok. entonces? No, es que estaba leyendo el mensaje de Venegas y me dio risa. Bueno. Sobre la novela del Quijote, sobre la modernidad, sobre las novelas modernas y todo lo que viene siendo eso. Hasta cierto punto fue como, ok, pero ¿qué hay después de la modernidad? Realmente. Creo que yo no soy la persona más adecuada para que le preguntes. Pero después de la modernidad parece que vino la posmodernidad o el postmodernismo, que es una cosa tan difícil de definir que ya se acabó y nadie supo. Es por eso, es como hasta dónde llega el postmodernismo. Ya ha pasado como 500 años de la moderna. Y es como, ¿en qué nos encontramos nosotros hoy en día? ¿Hay algún tipo de cambio, de innovación artística? ¿Acaso? Inmensamente muchos. Pero mira, ya va. Ahora me doy cuenta de que estás hablando de 500 años y eso no es un simple movimiento artístico. Podría ser el romanticismo, por ejemplo. Un movimiento artístico que duró unos años, quizá unos 100 años, un poquito más, un poquito menos, más bien un poco más que menos, pero bueno, nunca se sabe con precisión qué día y a qué hora de la tarde comenzó el movimiento. No es posible
saberlo, además de que eso no pasa así. No es que pasa, no es que se inicia a tal hora, de tal día, de tal mes, de tal año, y nadie se da cuenta, pero luego se investiga y se determina. No, no pasa así. Y entonces no podemos hablar de eso de esa manera. Pero que yo no me di cuenta de que estabas hablando de ese periodo. No es lo mismo un movimiento artístico que una era. En realidad la historia está dividida en eras. Existe Ok. la era, oye, yo no vine preparado hoy para esto, pero existe la era o el, ¿cómo se llama? Un momentico, voy a averiguar primero. Edad, perdón, está dividido en edades. La edad antigua y la edad moderna, la edad contemporánea, y vamos a ver cuál otra hay. ¿Cómo? Un momento. Ajá. La edad está compuesta por varios periodos que podemos llamar edades. Existe la edad de la prehistoria, la edad prehistórica, ¿no? Que es anterior a la invención de la escritura. Porque mientras no había escritura, no se podía dejar registro de los acontecimientos que sucedían, de los acontecimientos históricos. Una vez que se inventó la escritura, entonces se puede confiar en que lo que está escrito fue lo que sucedió, más o menos. Vamos a hablar de eso así rápido. Estoy viendo aquí un material donde dice, desde hace 3 millones de años hasta la aparición de la escritura, ese periodo se llama prehistoria. Después vino la edad antigua, que es aproximadamente desde el año 3500, aproximadísimamente, eso es demasiado atrás, 3500 antes de Cristo. O sea, hace 5500 años. Nadie puede tener memoria de eso. Pero hay registros históricos, registros escritos. Desde 3500 antes de Cristo hasta la caída del Imperio Romano, que fue en el siglo V después de Cristo. O sea, ese periodo duró 4000 años. Esa es la edad antigua. Después viene la edad moderna, perdón, la edad media. Ya ustedes han oído hablar de la edad media. Todo el que pasó por bachillerato Sí. ha oído, aunque tuviera los oídos tapados y estuviera mirando por la ventana. Todos hemos oído hablar de la Edad Media, que comenzó cuando se terminó, cuando cayó el Imperio Romano. Se tiene la fecha precisa de cuándo cayó el Imperio Romano, claro que sí, pero bueno, al día siguiente las cosas seguían siendo iguales, ¿no? Y 3 meses más tarde todo el mundo se comportaba igual. Había cambiado el gobierno, la forma de gobernar, quienes mandaban en Roma, por tanto, quienes eran los dueños de todo aquel imperio que iba desde Portugal hasta por allá, por Turquía y más allá, y un pedazo de África en el norte. Ya los dueños no eran los mismos, ya no eran la misma gente, entonces las cosas habían empezado a cambiar, pero habían empezado a cambiar. No es que tú pisas un botón, como bueno, llegó la noticia de que los bárbaros vencieron a los romanos, entonces ya no hay imperio romano y entonces ahora somos diferentes. No, así tan rápido no es. Se tiene entonces la fecha precisa en que cayó el imperio romano, pero eso no significa que exactamente ese día empezó la Edad Media. Sí, pero eso es una evolución, más que un cambio inmediato. La Edad Media duró entonces desde el siglo V después de Cristo hasta el descubrimiento de América, que también existe una fecha exacta que se sabe muy bien de cuándo sucedió eso, en el siglo XV, del siglo V al siglo XV, Edad Media. También se sabe con precisión cuándo llegó Colón a América. Pero fíjense que no sabía que estaba descubriendo una cosa inmensa que se llamaba América. No tenía idea de que estaba llegando a algo nuevo. Para él estaba llegando a la India.
a Japón, no sé, a China, porque eso era lo que él creía que estaba por allá, por aquí. Eso es lo que él creía que iba a encontrar si navegaba hacia acá, que nadie nunca se había atrevido porque se creía que eso era, que el mar se despeñaba hacia el espacio infinito. Entonces, ¿quién se va a ir a navegar por ahí si va a encontrar el borde del mundo y se va a caer al infinito? Pero Colón tenía más coraje, algunos creen que tenía más agallas, o sea, era más avaro, que quería hacerse rico, que sí quería, seguramente. Y entonces dijo, chico, lo que me voy a ganar vale la pena arriesgarme a caerme por ahí. Y yo creo que de todas maneras no me voy a caer, porque yo creo que me voy a tropezar con China o con la India. Bueno, cuando él llegó, se tropezó con una tierra que nunca había visto, el que había recorrido el mundo entero. Se encontró con una tierra que no había visto nunca y se dijo, mira, las Indias. La India, las Indias, ¿no? Como se dice, las Europas, en lugar de Europa, o se dice, no sé, los Madriles, los Nueva Yorkes o los New York. Entonces, existe la fecha exacta en que Colón descubrió América, pero eso no es que al día siguiente, mira, ya, listo, estamos en la Edad Media. No, así tan fácil no es. Eso es una evolución que dura un tiempo, unos años, y entonces ya de lleno estamos en la Edad Media. Aunque la gente cuando está viviendo la prehistoria, cuando está viviendo la Edad Antigua, cuando está viviendo la Edad Media, no está consciente de que está viviendo ese periodo de la historia. Eso es luego que los historiadores determinan aproximadamente como en esta fecha se inicia tal periodo, que termina aproximadamente por estos años. Entonces se acabó, llegó el descubrimiento de América, que por cierto en España también significó la recuperación de todo el territorio de lo que ahora es España, que antes estaba mayoritariamente en manos de los árabes, y entonces comenzó la Edad Moderna, cuando se acabó la Edad Media, el día que Colón llegó a América. Repito que no es exactamente el día, pero bueno, ese es el descubrimiento de América. Y la Edad Moderna duró hasta la Revolución Francesa, que también existe la fecha exacta, que conocemos la fecha exacta en que se inició, ¿no? El 14 de julio de 1877, 1789, 789. Pero al día siguiente del inicio de la Revolución Francesa, al día siguiente de la toma de la Bastilla, todo seguía siendo igual. Es más, seguía habiendo rey en Francia. El rey le cortaron la cabeza 3 años más tarde. Le cortaron la cabeza, muchachos, a él y a toda su familia. Ahí sí es verdad que se acabó la edad moderna. Y comenzó la edad contemporánea. De modo que cuando ustedes oigan decir, bueno, este es un texto contemporáneo. Bueno, texto contemporáneo puede ser del año 1801. 1801 contemporáneo. Porque pertenece a la edad contemporánea que vino después de la moderna. Con eso respondo a tu pregunta, Padilla. Después de la edad moderna viene la contemporánea, que es en la que estamos. Después de la Revolución Francesa, que ya ustedes saben que fue el gran antecedente para la Revolución Americana, es decir, el movimiento de independencia de Estados Unidos. Después el movimiento de independencia de los países latinoamericanos, que en Venezuela nos ufanamos de decir que eso comenzó el 19 de abril de 1810, pero eso no es verdad. Hay movimientos en Ecuador y en México que comenzaron antes que eso. Un momentico, perdón. Un momentico, perdonen muchachos. No sé, yo siento que ya es hora de que haya un cambio. Son 221 años. Es hora de que haya un cambio, sí, yo sí también creo. Tenemos que reunirnos en las aulas. Mira, eso es ahorita, qué bueno que dices eso, porque eso es ahorita que uno está más o menos consciente porque ya ha pasado muchísimo tiempo. Mira, más de 3 millones de años estudiando historia. O
3.500, 5.500 años estudiando historia. Y entonces uno ya sabe, bueno, esto no es la prehistoria, porque la prehistoria fue antes de la escritura. No es la edad antigua, porque la edad antigua se terminó cuando se acabó el Imperio Romano. No es la Edad Media, porque eso se terminó cuando se descubrió América. No es la Edad Moderna, porque eso se terminó en la Revolución Francesa. Estamos en la contemporánea, pero somos nosotros que estamos en la actualidad que nos damos cuenta de eso, porque en la Edad Media no estaban conscientes de que ellos estaban atravesando por un periodo que significó un gran oscurantismo, que eso no es verdad tampoco. No, no hacían las cosas a propósito porque eran de la Edad Media, simplemente las hacían. Eso es después de que el periodo pasa, que los historiadores hacen sus deducciones y dicen, de esta fecha a esta fecha, vamos a llamar ese periodo de tal forma, por tal y cual razón. Tampoco es que se les antoja, tienen que tener argumentos. En en la edad contemporánea ha habido varios periodos. No creo que yo sea tan conocedor de este asunto como para seguir profundizando ahí, pero uno de esos periodos se ha llamado postmoderno. Es un movimiento así como un movimiento intelectual, artístico, filosófico, etcétera, que bueno, era tan complejo, o es, o ha sido, o no sé qué forma del verbo usar, tan complejo que yo he oído decir incluso, la postmodernidad se acabó y nunca dimos con una definición. Pero es que es lógico, por lo que acabo de decir, que que uno no está consciente de que está viviendo una época, sino que después de que se acaba la época y pasan años, uno no, los historiadores llegan y dicen, pasó tal cosa en tal época y vamos a llamar a eso de tal forma. Entonces, ¿qué viene de la modernidad? Después de la modernidad, la edad contemporánea. Tú mencionaste Don Quijote, y Don Quijote pertenece a la edad moderna, ciertamente, porque se escribió, perdón, sí, lo que pasa es que está al final. Don Quijote se escribió en el siglo XVII, al principio del siglo XVII, y desde ese momento la literatura cambió. Pues en ese momento, poco tiempo después, eso también es una evolución. Eso no es un switch que uno toca y inmediatamente, mira, ya como Cervantes escribió esta novela, ahora vamos a escribir así y ya no se puede escribir de la otra forma que escribíamos antes. Eso tarda años, incluso siglos. Cervantes hizo una revolución. Tampoco debe haber estado muy consciente de eso. Hizo una revolución en la literatura al componer una novela tan diferente a todas las que se habían compuesto antes, se habían escrito antes. Y eso empezó a influir en otros autores. Primero en España, después en Europa, después en el mundo entero. Las características de Don Quijote se empezaron a repetir por aquí y por allá. Y todavía las características de la novela conservan muchas de esas, o todavía la novela conserva muchas de esas características, y por eso se dice que Don Quijote es la primera novela moderna, porque ahora se escriben así. Pero entonces, eso pasó ya al final de la Edad Moderna. Al final, contemporáneo y moderno son sinónimos, ustedes saben, y no es preciso estar todo el tiempo con el detalle de cuál época es cuál, sino que uno dice, por ejemplo, español contemporáneo y sabe el español actual. Uno dice español moderno y sabe que es el español actual. No es el español de la antigüedad, de la Edad Media, por ejemplo, de antes. Bueno, perdónenme los errores históricos que seguramente he cometido, porque yo, para hablar de esto, hay que prepararse un poco. Y No sé, tampoco la historia es mi especialidad. ¿Perdón?
Sí, sentí que Hizo es el trabajo, importante profe. tener. Bueno, digo que la historia no es mi especialidad, pero sí estoy fascinado con esa materia, la historia. No, Eh, increíble. Interesante lo que nos explica. esas cosas en general hay que tenerlas pendientes, presentes, cuando uno estudia literatura, porque eh, es indiscutible, es indisoluble. O sea, cada texto nace en una época y tiene la influencia de épocas anteriores. Y ese texto es posible que influya en los textos que vienen después, ¿no? En épocas siguientes. Eh, entonces uno tiene que tener presente hechos históricos y conocimiento de la ciencia de la historia. Pero bueno, yo no tengo muchos. Lo intento, pero soy un ser humano nada más y tengo unas cuantas Sí, ocupaciones. Ya quisiera yo ponerme a estudiar historia en serio. sí, porque, por ejemplo, nosotros, en mi salón, ¿Sí? a nosotros también nos dieron creo que todos tenemos ese habilitado, lo de Ifigenia, de María Ajá. Teresa de la Parra. María Teresa no. que- Teresa. María Teresa de la Teresa Parra. no. El personaje se No fue llama, el personaje de Ifigenia se llama María Eugenia, pero la autora se llama Teresa. Ajá. exacto. Ustedes también Eh, leyeron eso, claro, todos los estudiantes de segundo año. Ajá.